Hola, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, profesora. Sí, profesora, sí. Perfecto. A ver, sáquenme de una duda, porque ayer me hicieron una pregunta y me dejaron con la duda. Sí les comenté acerca de su tarea de la definición de mercados financieros. Sí, ¿verdad? Profesora, Sí, bueno, profesora. de hecho, yo no me acuerdo. Yo fui la que le preguntó a Brian si le quería comentar a usted, porque la verdad que yo no me acordaba para nada. Sí, efectivamente, de hecho ayer exactamente eso fue lo que me preguntó Brian porque me dijo, es que sabe qué maestra, lo que pasa es que no, no nos dijo nada de la definición y no, verdaderamente sí, yo me quedé con la situación de que se los había dicho en sesión, por eso le dije que obviamente revisaran y sí, digo, no he revisado exactamente la actividad, pero ahorita vamos a checar, obviamente si no hay envíos, pues digo, básicamente es porque igual y sí se me pasó, pero digo, no hay ningún problema, nosotros vamos en tiempo, digamos que esta es la semana número 10, entonces nosotros estamos en la 11, así que no tenemos ningún problema. Pero sí me quedé con eso. En el caso de definición, la definición era exactamente definición de mercados financieros, porque vaya, la unidad se llama así. Y sí, de los 17 tengo 11 envíos, entonces no hay ningún problema. Vamos a continuar precisamente, recordemos que lo último que estábamos platicando, ya cerramos la parte en este caso de nuestra temática que teníamos, que era propiamente, vimos legislaciones relacionadas con la parte del corporativismo, hablamos de la ley aduanera y hablamos de la ley de nacionalidades, de la ley general de población. Ya con eso, nada más vamos ahorita a hacer un breve comentario de las normas oficiales mexicanas y ya con eso estaríamos terminando esa legislación mexicana en materia de corporativismo y precisamente vamos a pasar a nuestro tema de mercados financieros. A ver, déjenme revisar para poderles compartir rápidamente el material. Ahí está. Bueno, en el caso de las normas oficiales mexicanas en cuanto a la parte de corporativismo, ya hemos platicado y creo que ya hemos hecho el comentario a veces anteriores acerca de que las normas oficiales mexicanas son básicamente regulaciones, pero que tienen la característica especial para empezar, de que son de observancia obligatoria, que quiere decir que son para todos los que tengan esa parte. Ahora, en el caso de la expedición, ¿quién se encarga de gestionar las normas oficiales mexicanas? Pues eso es lo importante, porque precisamente son las autoridades competentes en la materia que se esté manejando. En este caso, pues dependiendo, ¿no? Si es una norma oficial, no sé, referente a la cuestión aduanera, pues muy probablemente sea expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, etcétera, ¿no? Si tiene que ver con la parte migratoria y demás, pues probablemente tenga que ver la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, bueno. En el caso de las normas oficiales mexicanas, esas regulaciones van a ser específicamente expedidas de parte de las dependencias competentes. Podríamos pensar, bueno, ¿y como para qué necesitamos, aparte de todo el marco regulatorio que ya tenemos, como para qué necesitaríamos una norma oficial todavía aparte de estas normatividades? Estas sirven básicamente porque nos dan características muy especiales, o sea, características muy específicas. ¿Para qué? Pues obviamente para regularnos algún proceso o para regularnos algún servicio. Algo bien importante que tienen las normas oficiales mexicanas es que precisamente regulan estos servicios o regulan estos procesos cuando de alguna manera pueden representar algún riesgo, ¿sí? En este caso, ¿a qué nos referimos con riesgo? Puede ser en dos vías, ¿no? Puede ser un riesgo tanto para la seguridad de las personas, o sea, de todos nosotros, o en su defecto, cuando se trate de dañar la salud humana, ¿no? En este caso, pues obviamente son muy importantes saber cuál es el proceso, qué es lo que se debe de hacer en ciertos procesos o en ciertos servicios. Bueno, pues en este caso, quien se va a encargar de decirme esta información va a ser precisamente la parte de la norma oficial mexicana. De hecho, no sé si recordarán, en el caso de los que ya vimos ambiental, precisamente ahí hablamos mucho de la parte de la norma oficial mexicana. Si mal no recuerdo, todavía ustedes tuvieron que localizar una norma oficial mexicana en materia ambiental.
Y verdaderamente, ¿no? Pues algunos encontraron una norma oficial mexicana con respecto a residuos peligrosos, con respecto a actividades peligrosas, etcétera. ¿Por qué? Pues como obviamente representan un daño para la salud, para la ecología, ponen muchas cosas en peligro, pues todos estos que tengan que ofrecer este tipo de servicio o realizar cierto proceso en la materia, pues tienen que apegarse a todo lo que nos mandate la norma oficial mexicana, ¿sí? Y bueno, la norma oficial mexicana también es un poquito más puntualizada, ¿no? Digamos que la ley es un poco más general, la norma oficial es más puntualizada, se especializa más en algún determinado tema, pues para hablarnos un poquito más acerca de lo que es su cumplimiento y acerca de cómo se va a aplicar, ¿sí? Bueno. Van a tener precisamente una actividad y la vamos a comentar ya nada más como cierre, digamos, la siguiente clase. En cuanto a localicen una norma oficial mexicana, en este caso una norma oficial mexicana en materia corporativa, ¿sí? La que ustedes quieran, nada más denle una leída para que vean más o menos la estructura de una norma oficial mexicana. En el caso, por ejemplo, de los de ambiental, pues ya tienen más o menos la noción de qué es lo que nos dice una norma, a qué se refiere, cómo se puntualiza. Pero en caso general, digo, pues traten de localizarla. Va a ser una tarea informal, no la van a cargar ni mucho menos, nada más es para que ustedes se retroalimenten y vean un poquito más del ordenamiento mexicano que tenemos. Bueno, ahora, vamos a pasar ya a nuestro siguiente tema, que es precisamente nuestro tema de mercados financieros, ¿sí? Ahora sí, que se quedaron la parte de un concepto o de una definición de mercados financieros. ¿Qué definiciones encontrar? ¿De quién y demás? De hecho, vamos a hacerlo al azar. Vamos a agarrar uno del principio, uno del medio y uno del final. Alex, ¿tienes tu definición de mercado financiero? Sí, profesora. ¿Y qué encontraste como definición, Alex? Yo encontré que los mercados financieros son un espacio que pueden ser físico o virtual a través del cual se intercambian activos financieros entre agentes económicos y en el que se definen los precios de dichos activos. Muy bien, digo, creo que es la más concreta, ¿no? En cuanto a la parte de la estructura, sobre todo en la cuestión espacial. Muy bien, ¿alguien más? Digo, alguien más, si no, ya yo les digo. Yo, profesora. Adelante, Carla, por favor. Un mercado financiero se define como un medio a través del cual se negocian los activos, permitiendo a compradores y vendedores interactuar y facilitar los intercambios. Efectivamente, la parte de la interacción, ahorita vamos a ir platicando de cada una de las funcionalidades. Acá, Claudia, ¿gustas participar? Un mercado financiero es un lugar, un mecanismo o un sistema en el cual se cobran los financieros y el objetivo de este mercado es poner en contacto a oferentes y demandas de fondos. De la misma manera, es determinar los precios justos de los activos y tomar como oportunidades y verificar por ello. Perfecto, claro, toda la parte de la mecánica de los procesos que se dan, porque no solamente hay un intercambio, ¿no? También tiene que haber una legalidad dentro de la parte y ahorita vamos a platicar de eso. Wendy, por favor, bueno, no sé si quieres complementar algo. También los mercados financieros tienen como objetivo es canalizar el ahorro de las familias y empresas a la inversión. Y también Muy bien. Está regido por la ley de la oferta y la demanda. Claro, ahorita vamos a platicar de eso, porque bueno, ¿qué puede ir desde un activo financiero a un ahorro, a un producto o servicio? Ahorita vamos a platicar todo lo que podemos ver nosotros incluido dentro de un mercado financiero y obviamente pues la importancia que tiene para una cuestión corporativa, porque la mayoría que se dedican a esta parte de los mercados de valores pues tienen que ver con una parte del corporativismo. Bueno, entonces vamos a avanzar. En el caso de los mercados financieros, como bien lo comentaron, lo primero que tenemos que hablar de ellos es que son espacios, pero no necesariamente espacios físicos, no necesariamente espacios tangibles, no necesariamente necesitamos acudir directamente a ellos. ¿Se puede? Claro que se puede, de hecho tenemos varios, ahorita los vamos a comentar,
Pero algunos de ellos también pueden ser de mecanismo, pueden ser de manera virtual. Ahorita con todo este medio comunicativo, pues la realidad es que es muy sencillo que la comunicación o la interacción se pueda dar a través de mecanismo virtual. ¿Para qué sirven? Porque sería la parte de la función. Sirve para un intercambio. En la parte del intercambio que nos referimos, y eso sí va a ser bien importante, de hecho, eso sí la vamos a buscar, se encargan de intercambiar activos financieros, pero dentro de la parte de activos financieros, pues vamos a encontrar muchas cosas, porque esa es la realidad de esto. No solamente vamos a encontrar una sola cosa, sino que vamos a encontrar varias. Para eso, ahorita los voy a redirigir. Creo que acá ya no lo ven ustedes, ¿verdad? Porque es sencillo cuando nosotros decimos activo financiero, pero ¿qué podemos nosotros comprender con la parte de activo financiero? Y es precisamente ahí donde ingresa lo que su compañera comentaba hace un ratito. Tenemos una definición clara, una definición cerrada, que nos dice que precisamente el activo financiero es un instrumento, o sea, es como una herramienta, ¿sí? Esta herramienta lo que hace es que precisamente le da un derecho a las personas que lo adquieren a que puedan recibir en algún momento o en algún futuro algún ingreso de la persona que obviamente se los está vendiendo. ¿Qué quiere decir? Que si ahorita alguien está realizando ventas de algo que me puede dar una ganancia en futuro y yo lo compro, eso es un activo financiero, ¿sí? En este caso, ¿por qué se habla de que es una herramienta? Porque precisamente sí se da a través de una parte documental, por eso se habla de que es herramienta. Pero si lo vemos de una parte mucho más amplia, el activo financiero básicamente es un derecho, porque al final de cuentas es algo de lo que yo voy a poder disponer, igual y no en este momento, pero sí en un futuro. ¿Sobre qué? Pues obviamente sobre activos, sobre cuestión económica de la persona que me lo está vendiendo, porque va a generar algo en algún momento. Ahora, no todos son activos tangibles. Esto es bien importante que ustedes lo vayan teniendo en cuenta. Digo, estas son cosas, bueno, que tienen que ver mucho más con la parte económica y con la parte administrativa, pero es muy importante que nosotros lo sepamos, porque el mercado financiero, digo, aparentemente, y siempre lo he comentado con materias como esta, pensamos que estamos muy lejos, ¿no? Pensamos que estamos muy lejos del sistema financiero, estamos muy distantes de una bolsa, de un mercado de valores, de un mercado financiero. Pero no nos damos cuenta que de manera directa o de manera indirecta sí tenemos relación con todo este sistema financiero mexicano. En el caso de los activos, porque pueden ser activos tangibles, los activos tangibles son aquellos que los podemos tocar, o sea, aquellos que son materiales. Ejemplo, y ahí lo pueden ustedes visualizar, puede ser un vehículo, puede ser una casa, ¿qué? Porque al final de cuentas los vemos, son materiales. En este caso, los activos financieros los activos financieros no tienen este valor físico. O sea, yo no lo puedo tocar directamente, ¿sí? Porque esta ganancia, esta inversión, pues yo no la toco, ¿verdad? La veré tal vez representada después en un bien, sí, pero de mientras yo no la puedo tocar. En el caso de los aquellas personas que pueden comprar un activo financiero, ellos poseen precisamente un derecho. El derecho, pues, es un activo, ¿no? Y el vendedor lo que posee va a ser un pasivo, ¿sí? Obviamente cuando me lo pasa a mí como comprador, pues este se vuelve activo. Por eso se llaman activos financieros. Bien importante. Los activos financieros pueden ser emitidos por cualquier persona, o sea, por cualquier sujeto, para que me entiendan. Cuando me refiero a sujeto, no me refiero a persona física, sino más bien a algo que se llama unidad económica, o sea, quien tenga ese recurso. ¿Pueden ser personas particulares? Sí, porque pueden ser personas morales, o sea, empresas. Pero también pueden vender activos financieros el propio gobierno, ¿sí? Y eso es bien importante que lo tengamos presente, no solamente es una cuestión particular. Ahora, ¿para qué sirven? Porque la realidad es que decimos, a ver, yo como vendedor, como por qué voy a darle mis ganancias o por qué le voy a vender
algo que le va a dar ganancias a otros sujetos y lo ideal es que yo me lo ganara, ¿no? Podría ser la lógica mental de todos nosotros y estaría completamente bien. Pero sí tiene una razón de ser. Precisamente los activos financieros sirven porque de alguna manera las empresas que tienen algún problema económico logran sustentarse, ¿sí? O sea, logran solventarse. Es más, de hecho, gracias a este tipo de instrumentos de deuda, que es a través de los cuales se adquieren en este caso, la parte de los activos financieros, pueden financiarse, ¿no? De decir, yo ahorita tengo una deuda, o yo ahorita tengo que hacer una inversión, pero no la tengo. ¿Puedo vender activos? Claro que sí, pues es cuando las empresas se van haciendo de más socios o cuando las empresas se van haciendo de más sujetos que ingresan con una cantidad económica. Ya más adelante te daré tus ganancias, pero de mientras me conviene tu inversión. A eso sirve, por supuesto que va a servir. Y para las personas que lo compran, pues digo, más que obvio, ¿no? Igual y no les sirve en este momento, pero pues no tienen la necesidad. O sea, pueden invertir sus ahorros y en algún momento pues pueden redituar este dinero que ya invirtieron y para eso les sirve. En el caso de los activos financieros es bien importante. Los activos financieros no tienen valor si no se dan a través de un contrato. Eso es bien importante. No se vale de que yo tenga mi empresa y yo le venda un instrumento de deuda, no sé, a Esmeralda, ¿no? Y yo le diga, ay, sí, mira, ¿qué te parece si yo te vendo un instrumento de deuda o un valor o te puedo vender alguna situación de algún activo financiero de mi empresa del 10%? Pero que yo nada más se lo diga y ella me entregue el dinero y me diga, va, pues con ese 10%. Si no está en un contrato, no va a tener valor, porque obviamente es ahí donde entra el derecho. Nosotros somos los que le vamos a tener que dar forma a que tenga valor este activo financiero, si no, básicamente no va a tener validez y cuando se quiera reclamar, en este caso la rentabilidad o en este caso cuando se quiera reclamar la ganancia, pues no se va a poder hacer. En este caso les decía, los activos financieros, aunque no son tangibles como una casa, como un coche, sí se anotan, o sea, sí hay un respaldo escrito. Esto se da a través de algún título, ¿no? Algún título, algún documento, o en su defecto, hasta alguna anotación en alguna cuestión contable, ¿no? Como puede ser la contabilidad de las empresas. Uno de los ejemplos más claros, pues hasta una cuenta de banco, ¿no? Unas cuentas de bancos en las cuales te van a estar haciendo llegar mensual, anual, semestralmente tus ganancias. Pues claro, ahí lo tendremos que ver. En este caso, ¿cómo se dan o cómo se emiten y cómo se negocian los activos financieros? Los activos financieros van a tener 3 etapas, ¿sí? Estas 3 etapas tienen que fusionarse o tienen que darse para que precisamente el activo financiero pues obtenga esta parte de valorización. La primera etapa pues es precisamente la emisión del activo financiero, porque como tal ese título, o sea el título de activo financiero pues no existe hasta el momento que se determine. Entonces lo primero que se hace pues es emitir el activo financiero. La segunda etapa es la etapa de la negociación, que es ahí donde entran los mercados financieros. ¿Por qué la negociación? Porque obviamente yo no se lo doy a cualquier sujeto. Probablemente se lo voy a dar al sujeto que me ofrezca más. Entonces, en este caso, la segunda etapa de los activos financieros es la negociación. Y la negociación se va a hacer solamente y de por medio o a través de los mercados financieros, que vamos a platicar un poquito más de ellos. Y la tercera etapa es cuando desaparece el título, ¿no? Cuando el título ya no está en el mercado, para que lo podamos explicar de una manera más sencilla. Ahora, en este caso tenemos que, bueno, nos dice que no todos los títulos o no todos los activos tienen que pasar forzosamente por las 3 etapas. Esto depende de muchas cosas. En este caso, las etapas, digamos que son unas etapas no forzosas, pero sí de alguna manera recurrentes, como que no podríamos visualizar una etapa sin la otra, ¿sí?
Ahora, no todos los activos financieros pasan por los mismos mercados, pasan por diferentes mercados. ¿Por qué? Pues esto depende de muchas cosas. Generalmente tiene que ver con la parte de la negociación. Para ello tenemos un mercado primario y tenemos un mercado secundario. Ya dijimos que el mercado en general pues, es este lugar de intercambio. En el caso del mercado primario, son aquellos mercados donde los títulos se van a negociar, digamos, por primera vez, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que hablamos de estos títulos nuevos que apenas se acaban de generar. O sea, yo ahorita lo acabo de sacar y ¿dónde lo mercadeo? Pues lo mercadeo en un mercado primario. Pero no es el único, también tenemos un mercado secundario. En el caso del mercado secundario es aquel donde se van intercambiando los títulos. Por ejemplo, yo tengo un título y este título yo digo, pues yo se lo voy a vender a Clara. Y Clara dice, no, yo nada más lo quiero jalar para vendérselo a Esmeralda. Y Esmeralda dice, bueno, pues yo lo voy a conseguir un precio para vendérselo a Wendy. Así se van, ese es el mercado secundario. ¿Por qué? Porque ya no es una única adquisición, sino que ya hay un intercambio como más global, como más general, por explicarlo así. Esta es una de las cuestiones que tenemos. En el caso, vamos a tener varios, porque precisamente después de ese momento, a partir de que se emite por primera vez, en este caso el activo, posteriormente todo lo que se haga con ese activo ya se va a dar a través del mercado secundario, ¿sí? Ahora, en este caso hay temporalidades, porque muchas de las veces estos títulos no son de por vida, no quiere decir que yo ahorita lo genere un activo financiero y ya lo pierda, no. De hecho, se puede volver a adquirir, se le puede dar solamente un tiempo de rentabilidad, no sé, de 1 año, de 2 años, de 3 años, etc. Ahora, claramente los activos financieros también van a presentar ciertas características y estas características son bien importantes porque nos van a dar, digamos, que una señal o nos van a dar un vestigio de su liquidez, ¿no? O sea, nos va a dar qué tan fácil o qué tan difícil puede ser su intercambio o su comercialización. En este caso, esto nos puede ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque si yo en algún momento, vamos a pensar ustedes, porque ahora ya tenemos mucha facilidad para poder allegarnos de ello, que en algún momento tengan una cuestión económica y quieran adquirir activos financieros. Pues obviamente lo primero que ustedes van a tener que visualizar, pues es que sean rentables, o sea, que me den unas ganancias que sean de acorde a la inversión que yo voy a hacer. Para eso, yo voy a tener que ver qué tan rentable, qué tan riesgoso y qué tan líquido es mi activo financiero. Esas son las 3 características importantes de nuestros activos. ¿A qué se refiere cuando hablamos de que un activo financiero es de carácter rentable? Esta parte de rentabilidad tiene que ver con la parte de las ganancias. Vamos a explicarlo de manera sencilla. ¿Por qué? Pues obviamente cuanto más interés nos aporta el activo, más grande va a ser su rentabilidad, o sea, más ganancias me va a dar. A eso se refiere la parte de la rentabilidad. Ahora, la parte del riesgo. La parte del riesgo tiene que ver con esta situación de la probabilidad que hay que realmente el sujeto que me está vendiendo, que me está ofreciendo su activo, pues obviamente me cumple, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Si en algún momento, tenemos una empresa que se encuentra en crisis o que se encuentra prácticamente en quiebra y me quiere vender un activo financiero, nosotros podríamos pensar, pues como es más riesgoso, entonces no le voy a entrar porque corro el riesgo que no me cumpla. Eso es cierto, por supuesto, pues obviamente entre más sea difícil la situación del lugar que me ofrece el activo financiero, pues va a ser más difícil que cumpla con sus compromisos. Pero eso no quiere decir que entre más riesgoso sea, vamos a tener una parte de menor rentabilidad. Todo lo contrario. A veces entre más riesgoso sea el activo financiero nos puede dejar mejor rentabilidad. ¿Por qué?
porque eso quiere decir que hay una situación de desesperación mucho más grande del oferente, o sea, que nos puede dar precisamente una mejor oferta. Que si esto se consigue o si esto se logra, pues obviamente voy a tener una rentabilidad más grande. Esto claramente depende mucho pues de un conocimiento, de una estrategia administrativa, contable, de mercadeo, de negocios, porque no todos los negocios se dedican a lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a poner un ejemplo. No sé, un suponer que hace un año, 7 meses, 8 meses, hubiese una farmacéutica o hubiese alguna farmacia, no nos vamos tan lejos, que tuviera serios problemas en cuestión de liquidez y que quisiera vendernos un activo. En ese momento diríamos, es riesgoso que me cumpla, porque la realidad es que está prácticamente quebrado, por eso necesita de mí, sí, pero también, ¿qué es lo que pasaría? Pues si nos poníamos a analizar el mercado en ese momento, pues digo, era un recién inicio de una cuestión pandémica, en donde forzosamente se iban a necesitar pues toda esta operatividad de farmacias, ¿no? De cuidado de la salud. ¿Hubiera sido rentable? Claro. ¿Iba a ser riesgoso? Pero por supuesto que iba a ser rentable. A eso se refiere la parte del riesgo. Eso ya depende de una estrategia de los sujetos que se encargan de comprar los activos financieros. Y la parte de la liquidez es esta facultad que se puede tener o que tiene el activo financiero de que se convierta de ser ese activo intangible, se pueda convertir en dinero, ¿no? O sea, que no se quede como en esa nube o como en esa cuestión intangible, porque sí, está muy padre que a mí me digan que yo tengo no sé cuántos activos financieros, sí, pero llega un momento en que yo los quiero ver materializados. ¿Qué tan sencillo es que lo pueda materializar? A eso se refiere la parte de la liquidez. ¿Cuáles podrían ser los activos financieros con mayor liquidez? Pues generalmente los que son más a corto plazo, porque no son tan complejos y porque también no son tan cuantiosos. A veces los que son a largo plazo son cuantiosos, pero se vuelve un poquito más complicado la movilidad para transformarlo en dinero. Un ejemplo. Hace algunos años, no tantos, le estoy hablando, ¿qué será? Pues como unos 7, yo me atrevería a decir, como unos 6, 7 años más o menos, se hablaba mucho de estas monedas electrónicas, que eran los bitcoins. En ese momento se hablaba mucho. Pero la realidad es que nadie, bueno, no nadie, no muy pocas personas creyeron, que la realidad es que la mayoría de personas había precisamente una desconfianza generalizada en invertir en una moneda virtual que para empezar, aparte de no ser material, pues no le íbamos a poder materializar. Pero no contaron con que un poco de años después, pues obviamente el mercado prácticamente se iba a movilizar de una manera electrónica mucho más formal y mucho más rápido. Entonces, ¿qué pasó? Pues que aquellos sujetos que en ese momento sí creyeron en esta parte de que sus inversiones y sus activos financieros se iban a materializar en dinero, pues ahorita están con una fortuna en sus bolsas. Y obviamente los sujetos que no creyeron en una materialización de una moneda electrónica, pues dijeron, en ese momento los bitcoins valían centavos, algunos valían pesos, pero la realidad es que no valían lo que valen ahora. Entonces ahí tenemos esa parte. ¿Qué pasó? Pues obviamente los inversores de activos financieros no confiaron en la liquidez, ¿no? Dijeron, ya mire que me iba a servir tener 100,000 bitcoins que quién sabe, ¿no? A ver cuándo los puedo materializar. Pues como igual y ni se da, pues voy a perder, pues mejor no lo hago. Sin en cambio, pues hubo algunos que dijo, pues creo que no pierdo nada con tenerlos, ¿verdad? Si en algún momento se materializan, se vuelven líquidos, pues qué padre, y si no, pues ya ni modos, ¿no? Y aquí tenemos una de las diferenciaciones que sí podemos ver aplicadas. En este caso, también tenemos la parte de cómo juega nuestro papel moneda. Tanto monedas como billetes son títulos que se conocen como títulos de deuda. Esos títulos de deuda son emitidos por todos los bancos centrales del mundo en general. En el caso de México, pues obviamente por el Banco de México. Y en este caso,
los activos financieros se van representando cada vez en más títulos. Esa es la idea, o por lo menos la mecánica. Ya cuando tenemos muchos, pues ya qué es lo que procede, pues ya no los ando trayendo acá en mi bolsa, ¿verdad? Sino en este caso es donde entran en juego precisamente las entidades bancarias, ¿sí? O sea, pues obviamente a través de cuentas bancarias. Que yo ya puedo manejar mi dinero a través de una tarjeta, a través de una tarjeta virtual, a través de un cheque y a través de otra serie de títulos que hacen que mi dinero ya no lo tenga tan materializado, ¿no? Esto por razones varias. De hecho, México vivió esta transición con la parte de monedas, con la parte de billetes, sobre todo de monedas. Si se dan cuenta, ahorita gran parte de las monedas o gran parte de las monedas que existían hace años, básicamente, aparte de desaparecer, muchas de ellas cambiaron de material. ¿Por qué cambiaron de material? Porque claramente las monedas es mucho más barato hacer un billete que hacer una moneda, aunque el valor del billete sea mayor. Ustedes ya vieron ahorita, no sé si han visto los billetes ahorita que expidió el Banco de México, vaya, parecen de juguete. O sea, la realidad es que, digo, están muy bonitos, porque la realidad es que los diseños son preciosos, pero parecen de juguete. O sea, hasta el tamaño, si alguien ha comparado un billete anterior con los nuevos billetes, no le estoy hablando de los anteriores, estoy hablando hace como 2, 3 tirajes del Banco de México. Comparen los tamaños, o sea, ya los tamaños definitivamente da prácticamente igual traer uno de 50 que traer uno de 500, ¿no? Todo esto pues tuvo que ir reduciendo la parte de los costos. Anteriormente, pues cómo eran las monedas, ¿no? El tamaño de las monedas, la cantidad de las monedas. Obviamente la acuñación era muy cara, la aleación de metales era carísima. Y obviamente nos empezamos a quedar sin metales, entonces dijeron, ¿cómo para qué? Mejor los quitamos. Bueno, en este caso, pues empezaron a manejar otros tipos de pago. Ahorita todavía para nosotros nuestra moneda tiene un valor, pues hablando las monedas que tenemos, ¿no? Bueno, prácticamente de 50 centavos yo creo que casi ya no las vemos, ya no son tan comunes. Pero a partir de 1 peso hasta 10 pesos, porque las de 20 también se sustituyeron por el billete. Pero hay países que obviamente todavía siguen bajo esta mecánica. Y esto se debe, pues obviamente, a una cuestión de crisis. Un ejemplo de esto es Venezuela. O sea, si ustedes van a Venezuela, les puedo decir que traen un fajo enorme de billetes y son apenas 2,000, 3,000 pesos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues obviamente viene la desvalorización del papel moneda. Por eso, pues muchas regiones pues, le han apostado más a que ahora en cualquier tiendita de la esquina te van a recepcionar una tarjeta o te van a recepcionar algún otro método de pago, porque pues precisamente la moneda ya no tiene tanto valor. Eso por un lado, y por otro lado, si a eso le argumentamos la parte de seguridad, pues bueno, nos da mucha idea del problema que enfrentan tanto las monedas como los billetes, ¿no? En este caso, si nos damos cuenta, anteriormente las personas eran mucho más, y no solamente las personas físicas, también las entidades bancarias, eran mucho más riesgosas, ¿no? En cuanto a qué, pues obviamente en cuanto a la parte de su solvencia, porque precisamente los activos que tenían, pues obviamente no eran los necesarios. Por eso, ahorita, digo, antes una persona sacaba de golpe, no sé, lo que ustedes quieran, 100,000, 200,000, 300,000 pesos. Y obviamente eso que hacía, pues lo hacía una presa muy fácil pues, para poder ser víctima de la delincuencia. Por ende, ahorita si ustedes se dan cuenta, alguien que tenga una economía buena o un poder adquisitivo bueno, ya casi ni siquiera les manejan el efectivo. O sea, esa es la realidad, ¿no? Entre más dinero se tenga, creo que la mayoría de personas ya opta por otros mecanismos. En este caso, hablamos la parte de las tarjetas, hablamos la parte de las aplicaciones. Las aplicaciones han jugado un papel muy importante en toda esta etapa de transición. Entonces, ahí tenemos. Ahora, tiene sus pros y sus contras, porque digo, eso ha generado que los bancos posean, ¿no? Cada vez la parte tangible, la parte material, que quiere decir que los bancos cada vez tienen más masa monetaria, porque nosotros no lo ocupamos, nosotros estamos a través de la propia virtualidad, ¿no? De que a veces dices, bueno, ¿para qué voy a ir a retirar un dinero
que tengo que pagar, no sé, mis servicios, por ejemplo. Un ejemplo muy claro les pasa a los estudiantes, sobre todo los que son foráneos. Me depositan tal cantidad, pero ya sé que de tal cantidad puedo pagar con tarjeta en el súper para mi alimentación, tengo que pagar la escuela, pero la puedo pagar por transferencia electrónica. O sea, básicamente de todo ese dinero que me mandaron, yo voy a sacar solamente una pequeña parte. Y todo ese dinero de forma material, ¿quién se lo queda? Pues obviamente se lo quedan los bancos. Y en ese caso, pues obviamente al tenerlo de manera material, pues la realidad es que eso genera que tengan más poder. Y por eso vemos, digo, la situación actual de los bancos. Bueno, para eso, bueno, también vamos viendo diferentes figuras, porque hay varias figuras y las vamos a ir desmembrando, como es la parte de las acciones y como es la parte de la deuda pública. Porque en este juego o en esta interacción de entidades, no solamente entramos nosotros como personas físicas, no solamente entran las personas morales privadas, como lo pueden ser las empresas, también el gobierno ha tenido que entrar a esta compra y venta, sobre todo venta de activos financieros. Acá tenemos un ejemplo, y digo, creo que para ustedes va a ser muy ilustrativo, de hecho por eso elegí este material, porque el ejemplo es muy claro, ¿no? El ejemplo de cómo yo puedo materializar un activo financiero. Los activos financieros no son los únicos, eso quiero que lo tengamos claro y lo vamos a leer más adelante. No son los únicos, pero son los más conocidos y son precisamente las acciones. Las acciones son precisamente un activo financiero. Y podríamos decir, ¿cómo? Porque si nos ponemos en la primera parte, donde hablábamos de que era un activo financiero, decíamos que era un derecho, ¿no? Un derecho que le da a la persona que lo compra, pues a ganar a futuro. Pues una acción es eso. Yo no compro una acción de una empresa por buena persona, la voy a comprar porque obviamente me va a redituar o me va a dar el derecho a reclamar una ganancia más adelante. Bueno, pues precisamente uno de los más conocidos activos financieros son las acciones. Las acciones son partes del capital de una empresa. ¿Sí? Sabemos que toda empresa, y bueno, creo que ya llevaron todos mercantil, las empresas se componen por capital, ¿no? Por este capital social. Y entre ese capital social que tiene, no solamente es la inversión, porque a veces decimos, ay, es que mi empresa solamente tiene 50,000 pesos, ¿no? Porque son los 50,000 pesos de ganancia. No, la realidad es que el capital social abarca muchas cosas, muchas. Entre ellas, sus acciones forman parte de su capital. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a pensar que la empresa se divide precisamente en 100 acciones. Si alguien quisiera comprar la empresa, tendría que comprar las 100 acciones. O sea, que habría 100 dueños en este caso de la empresa en total. Suponiendo que cada uno, hola, buenos días, suponiendo que cada uno comprara una sola acción. Pero por eso sabemos que muchas de las veces tenemos accionistas mayoritarios, porque luego la compra no será de uno y que seamos 100 dueños, a veces solamente son 2, ¿no? Ya dependiendo la división de la empresa. Ahora, vamos a pensar qué pasaría si alguien dice, no, yo solamente de estas 100 acciones totales, solamente voy a comprar 30 acciones. Eso me haría un 30% dueño de la empresa, ¿no? O sea, o dueño solamente del 30%. En este caso, como se pueden dar cuenta, este activo financiero por ello no es tangible, porque no es material, no es un activo físico, ¿sí? No quiere decir que yo soy dueño del micrófono, porque es el 30% mío de acá, es el micrófono, es la computadora, es la televisión, no, porque el activo financiero, recuerden que no es material, no es tangible. No podemos verla. De hecho, ni siquiera tenemos inventariado, por decir, qué es de lo que soy dueño en ese 30%, ¿sí? Como tal, no hay un valor real, por eso les decía que son muy riesgosas. Y que yo creo que de ahí la parte del no miedo, yo me atrevo a decir que del respeto que se le tiene a la parte de las inversiones financieras, ¿no?
Porque digo, ay, bueno, y entonces yo como corroboro, o yo como me voy a sentir satisfecho, si la realidad es que no tengo ni siquiera algo real que me pueda decir que el 30% de acá es mío, ¿no? Ah, pero bueno, eso se materializa en otra cosa, porque se va a materializar en ganancias, probablemente si hablamos de una escuela, pues no sé, de mensualidades, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la situación. No es tangible, no es como que yo soy dueño de cierto mobiliario, de ciertas cosas. No, porque no es tangible. El activo no lo es. Si no, pues en todo caso, ¿qué haríamos? Pues mejor compramos, ¿no? Ya sería una compra-venta y ya no sería una inversión de activo financiero. Esa sería la situación que tenemos. Bueno, vamos a regresarnos. Ay, perdón, sí les proyecté. Sí ya les aparece la presentación anterior, ¿verdad? Porque casi la vemos, pero ya no sé. La diapositiva no, profesora, me parece ¿La el verdad? de la La animación. rosita, perfecto. Bueno, ¿por qué era importante que explicáramos esta parte? Porque era algo que yo les comentaba en algún momento. Es sencillo cuando decimos, bueno, vamos a buscar una definición y encontramos esta definición. Pero cuando yo le empiezo a leer, digo, híjole, bueno, pero entonces, ¿a qué se refiere con una parte de activo financiero? ¿Qué es un agente económico? ¿Qué es un activo? Pues me quedo exactamente en las mismas y sigo sin entender qué es un mercado financiero. Por eso en las definiciones, pues es muy importante que si yo no entiendo algún concepto, pues obviamente lo localizo, porque eso me va a vislumbrar muchísimo. Bueno, entonces hablamos que en la parte del mercado financiero, ¿no aparece Wendy? No, profa, aparece el portal donde puso la tarea. Ah, ok. Bien. Si es que es eso, aunque nosotros lo veamos, a ustedes no les aparece. Ahí está, creo que ahora sí. Creo que ahora sí ya les aparece, si no me avisan. Ya, profa, Bueno, ya se ve. ya, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias. Entonces les decía, en la parte de mercados financieros, bueno, ya vimos que es un espacio, ya vimos que es un espacio que puede ser físico, pero también a la vez puede ser virtual, o sea que no necesitamos comparecer de manera directa. Y decimos que ahí se intercambian activos financieros. Ya explicamos todo lo relativo de activos financieros. Lo más importante, pues saber que un activo financiero es un derecho que le da al comprador poder reclamar ganancias futuras, ¿sí? Estos activos, este intercambio de activos financieros se da entre agentes económicos. Si se dieron cuenta, hace rato también lo mencionamos, agentes económicos no solamente como las empresas, sino también como el gobierno. ¿El gobierno es un agente económico? Por supuesto que sí. Tal vez no con dinero propio, ¿verdad? Pero sí con el dinero de todos nosotros. Dinero que muy probablemente pues, se hace a través de la recaudación fiscal y a través de todas esas cosas que hemos platicado. Y en ese mercado financiero o en ese lugar es en el cual, y alguien lo comentó, creo que fue su compañero Alex, decía, ¿no? Y en ese se van a definir los precios de tus activos. Claro, porque si yo lo compro y ahí viene la formalidad y ahí viene la regulación del derecho. Porque imagínense que yo me encuentre a cualquier sujeto y cualquier sujeto me quiera vender un activo financiero y yo lo compro. ¿Hay garantía o hay respaldo? Por supuesto que no. Esto es lo que tienen los mercados financieros, que están regulados y que tenemos una certeza y que no va a haber un precio ni inferior, pero tampoco va a haber un abuso. Va a haber un precio estándar entre todos los que participen en el mercado financiero. Ahí se van a definir los precios de todos los activos, como por ejemplo las acciones que platicábamos hace un momento. ¿Sí? Bueno. Digo, ya sé que en una diapositiva casi nos tardamos una hora, pero era importante que lo comprendiéramos así. Bueno, ahora, el activo financiero hace un rato lo comentamos, ¿no? Que básicamente es un instrumento, pero que se materializa en un derecho. Y que va a otorgar precisamente al comprador, pues, este derecho a recibir sus ingresos, porque no va a invertir de gratis, no lo va a hacer nada más porque sí, sino obviamente lo va a hacer con la condicionante de recibir ingresos en algún momento por parte de la persona que le está vendiendo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Les comentaba hace un momento, pues es un derecho sobre activos reales.
estos activos que se generan. Por eso la importancia de ver qué tan redituables o qué tan rentables pueden ser. Hace un momento vimos la diferenciación y les vuelvo a reiterar la diferenciación. No todos los activos son tangibles. Pueden ser, pues digo, claro, porque al final de cuentas forman parte de un capital de algún lugar. Si yo les pongo un ejemplo, la escuela, pues su capital no solamente es lo que tengan de ganancias o de inversión, su capital va a ser todo esto. La instalación, si el inmueble es propio, todo el mobiliario, esos son activos tangibles, son válidos, por supuesto que tienen un valor, por supuesto que sí. Pero estos tangibles, pues sí los podemos materializar o sí los vemos materializados. ¿Cómo? Pues a través de nuestros sentidos, ¿no? Por eso nos pone el ejemplo de un vehículo o nos pone el ejemplo de una casa. Pero en el caso de los activos financieros, no. Los activos financieros básicamente son intangibles, no tienen algún valor físico y no los podemos percibir con nuestros sentidos de alguna manera. En este caso decimos, ¿por qué se llaman activos financieros? Porque recuerden que en este caso la parte del comprador, el comprador va a tener un derecho activo, ¿sí? Por eso se llama activo financiero. Mientras el vendedor no, el vendedor es lo opuesto. El vendedor, por supuesto, tiene derechos, pero su derecho es más bien convertido en una obligación. Y esto lo hace, pues, obviamente, un sujeto pasivo, porque ya hay el papel, digamos, que lo tiene, en este caso, el comprador. Y lo que comentamos hace un momento, miren, para que vean que no es mentira. La parte de los... de lo que comenté hace un momento acerca de las entidades económicas, ¿no? Las unidades económicas, que no solamente pueden ser las empresas, que es lo que generalmente pensamos, también puede ser el gobierno. Ellos tienen este poder adquisitivo, no solamente para comprar, sino también para poder emitir. Más adelante vamos a platicar acerca de los petrobonos. No sé si en algún momento alguien dijo, estamos muy jóvenes todavía, y probablemente no. Si ustedes les preguntan a sus papás, muy probablemente sí sepan. Los petrobonos tenían que ver con toda esta parte, de cómo las entidades o cómo el gobierno, como una unidad económica, podía emitir este tipo de instrumentos. ¿Y para qué lo hacía? Para llegarse a recursos. Si no, digo, la realidad es que no tendrías como por qué materializar. Hay muchos ejemplos. Hace un momento les comenté uno acerca de las acciones. Y bueno, vamos a platicar otros dos, nada más que los vamos a dejar para la siguiente sesión. Sí, vamos a hablar un poquito del dinero, que platicábamos hace rato del papel moneda, este dinero que ve en curso y que todos utilizamos, pero también los pagarés, porque también los pagarés de las empresas también se pueden negociar. O sea, también pueden entrar al mercado financiero para poderse intercambiar, ¿no? Y de hecho los hacen muy, muy comúnmente, por eso les decía, a veces nos creemos muy alejados de esta parte financiera o de esta parte de mercados, pero estamos mucho más vinculados de lo que muchas veces creemos y bueno, sobre todo de las que queremos. Bueno, en este caso, déjenme visualizar, van a realizar, ahorita les digo, seguimos obviamente en la semana 11. Déjenme ver a ver si me lo redirige, porque si no... Es que esta está muy chiquita. Déjenme visualizar. Tienen una lectura de mercados financieros, pero es una lectura muy pequeña. No se las voy a cambiar, se las voy a dejar. Nada más déjenme buscar una más completa, que creo que es del Banco de México. Déjenme revisarla. Y se las pongo. De esa van a realizar precisamente el mapa conceptual. Ya yo les aviso en este caso con Claudia, les aviso con Brian, para decirles cuál es la lectura de la que lo van a hacer y en qué puntos, porque esa lectura la verdad es que sí está un poquito larga y tiene una letra muy pequeña. Entonces la verdad es que sí está un poquito tediosa. Entonces nada, les voy a marcar ciertos puntos para que precisamente de ahí jalen esta información, ¿sí? Esta ya que tienen acá de mercados financieros en la plataforma, digo, nada más ocúpenla como digamos que como una parte de apoyo, digo, está interesante, solamente que es muy corto.
¿sí? Pero el mapa conceptual, acá les voy a cargar otra abajo de esta y de ahí van a hacer el mapa conceptual. Yo les indico qué puntos en el transcurso del día de hoy, ¿sí? ¿Hasta que tienen alguna duda o tienen alguna pregunta, algún comentario, por allá por Zoom primero? No, profesora, todo bien. ¿No? Perfecto. Bueno, de todos modos, cualquier duda, cualquier pregunta ya me la hacen llegar personal o a través de sus compañeros. Yo les hago la anunciación porque les digo que sí, la verdad es que sí son varios puntos. No van a ser todos. Yo les indico o a través de la plataforma les dejo las indicaciones para que ustedes lo sepan hacer. En este caso, ese mapa conceptual queda como siempre lo manejamos. En este caso quedaría con fecha de entrega, ahorita les digo, a ver si... En este caso quedaría para el día 22. El día 22 sería el tiempo de entrega, para que igual lo vayan ahí teniendo presente. Bueno, pues entonces si no tenemos ninguna duda ni ninguna pregunta, ya los dejo ir a su siguiente clase y nos estaríamos escuchando el día lunes. Cuídense mucho y que tengan una excelente mitad de semana todavía. Gracias, profesora. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Cuídense mucho. ¿Por acá tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Perfecto.